Bana bak, doğru konuş. Ona sordun mu seninle gelmek istiyor mu? Gitmek istiyor musun kocanla? Cevabını aldın. Una sola noche fue suficiente para destruir vidas enteras. Mientras algunos soñaban con el amor, otros preparaban traiciones en silencio. Mientras una joven luchaba por proteger a su familia, otra empezaba a acercarse peligrosamente al hombre que podía cambiar su destino para siempre. Y cuando parecía que el amor finalmente encontraría su camino, una decisión inesperada cayó como una sentencia imposible de revertir, porque en esta historia nadie obtiene lo que desea sin pagar un precio. Hola amigos, soy Nicodem y hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intensos de Amor del cielo a la tierra, una historia donde el amor, la traición, la ambición y el sacrificio se mezclan hasta convertir cada decisión en una batalla emocional. Todo comienza en un momento aparentemente insignificante. Yusuf sigue con sus responsabilidades habituales, intentando mantener el control sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, las apariencias engañan. Detrás de cada conversación y de cada mirada se esconden secretos que están a punto de explotar. Mientras tanto, Minever vive atrapada entre dos mundos. Por un lado está Jid, el hombre que la ama con una intensidad capaz de desafiar cualquier obstáculo. Por otro lado está el peso de su familia, las tradiciones y las decisiones que otros han tomado por ella. Jid ya no puede soportarlo más. Después de todo lo que han sufrido, después de tantas oportunidades perdidas, decide buscarla una vez más. Vámonos de aquí, subamos al primer autobús y empecemos una nueva vida juntos. Las palabras salen directamente de su corazón. Para él todavía existe una posibilidad. Todavía cree que el amor puede vencer. Pero la respuesta de Munever destruye todas sus esperanzas. Ella baja la mirada. Siente que cada palabra le rompe el alma. Y finalmente confiesa la verdad. Ya es demasiado tarde. Jid intenta comprender. Intenta encontrar una salida. Pero entonces llega el golpe definitivo. Munever le revela que su padre ya la ha prometido al Kaimakam. El silencio que sigue a esa confesión resulta devastador. Es como si el mundo entero se hubiera detenido. Como si todos los sueños que construyeron juntos acabaran de derrumbarse frente a sus ojos. Jid no quiere aceptarlo. Se niega a creer que todo haya terminado. Pero Minever tampoco encuentra fuerzas para luchar. Ama a Jid. Eso nunca ha cambiado. Sin embargo, tampoco puede enfrentarse a su familia. No puede desafiar a su madre. No puede romper con todo lo que ha conocido durante su vida. Perdóname. 2 palabras, solo 2 palabras, pero capaces de destruir un corazón. Jid comprende que la está perdiendo y por primera vez siente que ya no tiene nada a lo que aferrarse. Mientras una historia de amor se derrumba, otra tragedia comienza a desarrollarse en paralelo. Toprak ha tomado una decisión que cambiará su vida para siempre. Después de soportar humillaciones, mentiras y decepciones durante demasiado tiempo, ya no puede continuar al lado de Sidki. Cuando recoge sus pertenencias y abandona su hogar, sabe perfectamente que no hay marcha atrás. Sidki intenta detenerla, suplica, promete cambiar. Promete convertirse en el hombre que ella siempre quiso. Pero las promesas llegan demasiado tarde. Toprak ya no escucha palabras, ahora observa hechos. Y los hechos han sido demasiado dolorosos. Todo terminó cuando me mentiste. La frase cae como una sentencia. Sidki siente miedo. Por primera vez comprende que puede perderlo todo. No solo a su esposa, también a la única persona que siempre creyó en él. Pero Toprak ya no puede seguir cargando con el peso de sus errores. La muerte de Nasim dejó un vacío inmenso en su corazón. La enfermedad de su madre consume cada una de sus fuerzas, y ahora su matrimonio se está derrumbando frente a ella. Aún así, sigue adelante. Porque a veces continuar duele menos que quedarse. Mientras tanto, en la mansión Hankoolu, Hamiet observa cada movimiento como una estratega experimentada. Nada escapa a su atención. Nadie entra ni sale sin que ella lo sepa. Y precisamente por eso empieza a notar algo que podría convertirse en un problema. Haba, la joven que llegó como una simple trabajadora, empieza a ocupar cada vez más espacio en la vida de Yusuf. Al principio parecían encuentros casuales, pequeñas coincidencias, momentos insignificantes, pero poco a poco las piezas empiezan a encajar y Hamiet no tarda en darse cuenta. Mientras tanto, Haba intenta concentrarse en sus propias preocupaciones. La salud de su madre sigue siendo una fuente constante de angustia. La falta de dinero la obliga a pensar cada día en soluciones imposibles. Sin embargo, incluso en medio de tantas dificultades, Yusuf continúa apareciendo en su vida. A veces como protector, a veces como amigo, y otras veces como alguien imposible de ignorar. Todo se vuelve más evidente cuando Habba acepta aprender a montar a caballo. La propuesta parece inocente, pero para quienes observan desde fuera, significa mucho más. Porque no se trata solo de caballos, se trata del tiempo que pasan juntos, de las conversaciones, de las miradas, de una cercanía que empieza a despertar sospechas. Y precisamente cuando Habba cree que nada puede complicarse más, aparece Betul, elegante, segura de sí misma, perfectamente consciente del interés que siente por Yusuf.
Su llegada altera completamente el equilibrio. Ahora Java ya no es la única mujer cerca de él, y aunque intente convencerse de que no le importa, algo dentro de ella comienza a inquietarse, porque cada vez que ve a Betul junto a Yusuf siente una punzada difícil de explicar. Una emoción que todavía no se atreve a nombrar. Mientras tanto, Toprak recibe una noticia inesperada. Existe una posibilidad real de encontrar un riñón compatible para su madre. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza vuelve a iluminar su rostro. La enfermedad que parecía invencible podría tener una solución, y detrás de esa esperanza aparece nuevamente un nombre, Yusuf, el hombre que poco a poco se está convirtiendo en una figura fundamental para toda la familia. Toprak no puede ocultar su gratitud, su madre tampoco. Sin embargo, nadie imagina que precisamente esa cercanía terminará provocando nuevos conflictos. Porque cuanto más ayuda Yusuf a las hermanas, más difícil resulta ignorar los sentimientos que comienzan a surgir alrededor de él. Y mientras el amor prohibido empieza a abrirse camino, los celos, las mentiras y las ambiciones también avanzan silenciosamente. Lo que parece una simple serie de coincidencias está preparando una tormenta emocional capaz de arrasar con todo, y lo peor de todo es que apenas estamos viendo el comienzo. Mientras todos creen que las heridas del pasado comenzarán a sanar, una nueva tormenta está tomando forma en silencio. Porque cuando el amor se convierte en obsesión, cuando los celos empiezan a gobernar las decisiones y cuando la desesperación reemplaza la razón, nadie puede detener la tragedia que está a punto de estallar. La vida en la mansión Hankoolu parece continuar con normalidad, pero bajo esa aparente tranquilidad cada personaje libra su propia batalla. Yusuf intenta concentrarse en los negocios, en la finca y en las responsabilidades que recaen sobre sus hombros. Sin embargo, cada vez le resulta más difícil ignorar a Habba. La joven aparece constantemente en sus pensamientos. No entiende exactamente cuándo comenzó. Quizá fue su valentía, quizá su sinceridad, o tal vez la forma en que siempre antepone a su familia antes que a ella misma. Sea cual sea la razón, algo está cambiando. Y aunque Yusuf todavía no quiere admitirlo, las personas que lo rodean empiezan a notarlo. La primera en darse cuenta es Hamiyet. Como siempre, observa cada detalle, cada mirada, cada conversación, cada excusa que acerca a Yusuf y Java. Y cuanto más observa, más preocupada se siente, porque para Hamiyet existe una diferencia enorme entre una empleada y una mujer digna de convertirse en parte de la familia Hankoolu. Por eso comienza a tomar decisiones que cambiarán el destino de todos. Mientras tanto, Java intenta mantenerse ocupada, continúa cuidando de su madre, ayudando a Toprak y tratando de ignorar las emociones que cada día se vuelven más difíciles de controlar. Pero entonces llega una nueva oportunidad para pasar tiempo con Yusuf. Las clases de equitación. Lo que comenzó como una simple conversación termina convirtiéndose en algo mucho más importante. Cuando Java vuelve a encontrarse frente a Karakis, siente nervios. La última vez terminó en el suelo. La caída todavía permanece en su memoria. Sin embargo, Yusuf está allí, paciente, tranquilo, dispuesto a enseñarle. Por primera vez en mucho tiempo, Java se siente segura. Yusuf le explica cada movimiento, corrige sus errores, la anima cuando duda y poco a poco el miedo desaparece. Durante unos instantes ambos olvidan los problemas que los rodean, olvidan las enfermedades, las diferencias sociales, las obligaciones familiares, solo existen ellos dos. Y precisamente eso es lo que vuelve peligrosa la situación, porque alguien más también está observando, Betul, la mujer que llegó convencida de que Yusuf terminaría siendo suyo. Al principio creyó que Habba era irrelevante, una simple trabajadora sin posibilidades reales, pero ahora las cosas parecen distintas. Demasiado distintas. Betul empieza a notar cómo Yusuf presta atención a Java, cómo sonríe cuando habla con ella, cómo se preocupa cuando le ocurre algo, y aquello despierta una alarma imposible de ignorar. Los celos comienzan a crecer, silenciosos, lentos, pero cada vez más peligrosos. Betul comprende que si no actúa pronto podría perder la batalla incluso antes de comenzarla, por eso decide acercarse a Hamiyet. La madre de Yusuf siempre ha sido una mujer práctica, y ambas entienden perfectamente que tienen un enemigo común. Java. Sin embargo, mientras unas personas planean estrategias, otras viven auténticos infiernos emocionales. Jit es una de ellas. Desde que Minever le dijo que todo había terminado, apenas puede pensar con claridad. Las palabras de la joven siguen resonando dentro de él. Perdóname. Aquella despedida se repite una y otra vez en su mente. No come, no duerme, no encuentra paz, porque para Jit la vida sin Minever ha perdido sentido. Sultan intenta hacerlo entrar en razón. Le recuerda que todavía existe esperanza. Le insiste en que el amor verdadero no desaparece tan fácilmente, pero Jit ya no sabe qué creer. Lo único que siente es dolor, y ese dolor comienza a transformarse lentamente en rabia. Rabia contra las tradiciones, contra las familias, contra todos aquellos que los separaron.
Mientras tanto, Munever tampoco es feliz. Aunque intenta convencerse de que tomó la decisión correcta, su corazón sigue perteneciendo a Jeet. Cada vez que imagina el futuro junto al Kaimakam, siente un vacío imposible de describir, pero ya ha dado su palabra. Y para ella romper esa promesa sería traicionar todo aquello en lo que fue educada. Por eso sigue adelante, aunque cada paso le duela, aunque cada sonrisa sea falsa, aunque cada noche termine llorando en silencio. Muy lejos de allí, Toprak también enfrenta sus propios problemas. Su decisión de divorciarse de Sidki ya es irreversible. Por primera vez está luchando por sí misma. Y aunque el camino resulta difícil, empieza a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo: su dignidad. Sin embargo, Sidki no piensa rendirse. La llegada de la notificación oficial del divorcio cae sobre él como un golpe devastador. Ahora comprende que todo va en serio, que Toprak no está amenazando, que realmente piensa abandonarlo para siempre. Y esa idea lo vuelve loco. Empieza a buscar culpables, acusa a todos, a Yusuf, a Habba, a la familia de Toprak, a cualquiera excepto a sí mismo. Porque reconocer sus errores sería demasiado doloroso. Y cuanto más desesperado se siente, más impredecible se vuelve. Pero Toprak ya no retrocede. Después de tantos años soportando mentiras y humillaciones, por fin ha decidido pensar en ella y en su hijo. Además, una pequeña luz empieza a aparecer en medio de tanta oscuridad: la posibilidad de encontrar un donante compatible para su madre. La noticia llena de esperanza a toda la familia. Incluso la propia madre de Toprak comienza a soñar nuevamente con el futuro, con vivir, con ver crecer a sus nietos, con recuperar el tiempo perdido. Y una vez más, Yusuf está detrás de esa esperanza. Cada ayuda que ofrece fortalece todavía más el vínculo entre él y las hermanas, especialmente con Habba. Lo que nadie imagina es que precisamente esa cercanía terminará convirtiéndose en el origen de nuevos conflictos. Porque Hamid finalmente toma una decisión radical. Si Habba representa una amenaza para los planes que tiene para Yusuf, entonces debe desaparecer de la mansión. La orden es simple, fría, directa. Habba tendrá que marcharse. Cuando la noticia comienza a circular, el impacto es inmediato. Algunos no entienden la razón, otros sospechan demasiado bien cuál es el verdadero motivo. Pero para Habba la situación resulta devastadora. Había empezado a sentirse parte de aquel lugar. Había encontrado estabilidad, había encontrado trabajo y sobre todo había encontrado algo mucho más peligroso: sentimientos que jamás debió desarrollar, sentimientos que ahora deberá intentar enterrar. Sin embargo, el destino parece empeñado en complicar aún más las cosas. Porque justo cuando Habba cree que debe alejarse definitivamente de Yusuf, él comienza a sentir con mayor claridad el vacío que deja su ausencia. Una ausencia que lo incomoda, que lo distrae, que lo obliga a hacerse preguntas que nunca quiso formularse. Y por primera vez, Yusuf empieza a sospechar algo que cambiará todo. Tal vez Habba ya no sea simplemente una empleada, tal vez nunca lo fue. Y cuando un hombre como Yusuf Hankoğlu comienza a cuestionar sus propios sentimientos, nada vuelve a ser igual. A veces una sola noche basta para cambiar el rumbo de varias vidas, una conversación inesperada, una mirada demasiado larga, un sentimiento que nadie se atreve a nombrar. Y de repente todo aquello que parecía imposible comienza a volverse peligrosamente real. Mientras la tensión crece en la mansión Hankoğlu, Habba intenta aceptar la decisión que Hamiyet ha tomado sobre ella. Sabe perfectamente que ya no es bienvenida, puede sentirlo en cada palabra, en cada silencio, en cada gesto frío de la dueña de la casa, pero lo que más le duele no es perder el trabajo, ni siquiera abandonar la comodidad que había encontrado allí. Lo que realmente la atormenta es alejarse de Yusuf, aunque jamás lo admitiría en voz alta, aunque ni siquiera se atreva a confesárselo a sí misma. Su corazón ya ha comenzado a recorrer un camino del que resulta muy difícil regresar. Mientras prepara sus cosas y trata de actuar con normalidad, la tristeza empieza a reflejarse en su rostro. Yusuf lo nota inmediatamente. Desde hace días percibe algo extraño en ella. Algo que intenta ocultar, algo que la consume por dentro. Al principio piensa que está relacionado con su madre enferma, después cree que quizás se trata de Toprak. Pero poco a poco comprende que el problema es mucho más profundo. Sin embargo, antes de poder descubrir la verdad, otra persona vuelve a interponerse: Betul. La mujer parece estar en todas partes, siempre cerca, siempre sonriente, siempre lista para ocupar el lugar que cree merecer. Y eso empieza a irritar incluso a Yusuf, porque cuanto más intenta acercarse Betul, más evidente se vuelve la diferencia entre ella y Habba. Betul siempre calcula, Habba simplemente siente. Betul busca impresionar, Habba actúa con sinceridad. Y aunque Yusuf todavía no entiende completamente lo que ocurre dentro de él, empieza a sentirse cada vez más cómodo al lado de una mujer y cada vez más distante de la otra. Mientras tanto, Hamiyet continúa moviendo piezas. Está convencida de que Habba representa una amenaza, no solo porque Yusuf parece interesado en ella,
sino porque conoce perfectamente el poder que tiene una mujer decidida. Ella misma construyó su vida utilizando inteligencia y estrategia, por eso reconoce el peligro cuando lo tiene delante, y Habba se está convirtiendo exactamente en eso, un peligro, una amenaza para todos los planes que ha preparado durante años. Muy lejos de aquella guerra silenciosa, Munever intenta avanzar con los preparativos de su futuro compromiso, pero cada día resulta más difícil. La imagen de Jid sigue apareciendo en su mente, sus palabras, su voz, su dolor. Todo permanece vivo. Cada vez que alguien menciona al Kaimakam, siente que una parte de ella se rompe, porque sabe que está sacrificando el amor por obediencia. Está renunciando a sus sueños para cumplir con las expectativas de los demás. Y cuanto más se acerca la fecha del compromiso, más insoportable se vuelve esa carga. Por otro lado, Jid atraviesa el momento más oscuro de su vida. La desesperación se ha convertido en una sombra permanente. Sultan intenta ayudarlo. Habla con él. Lo anima. Le recuerda que aún no todo está perdido. Pero Jid ya no escucha razones. Solo escucha el vacío que dejó Munever. Y ese vacío comienza a transformarse en algo más peligroso. Obsesión. Porque cuanto más intenta olvidarla, más presente está ella en cada pensamiento. Mientras tanto, Toprak continúa reconstruyendo los pedazos de su vida. El divorcio avanza, la separación ya es conocida por todos. Y aunque la situación le provoca miedo, también experimenta una sensación extraña, libertad. Por primera vez en mucho tiempo puede respirar sin sentir el peso constante de Sidki sobre sus hombros. Sin embargo, esa tranquilidad dura poco, porque Sidki ha comenzado a perder completamente el control. La humillación de verse abandonado delante de todo el pueblo alimenta su ira día tras día. Cada comentario, cada mirada, cada rumor, todo se convierte en combustible para su resentimiento. Y en su mente empieza a aparecer un enemigo principal, Yusuf Hankoolu. Sidki se convence de que Yusuf es el responsable de todo, de la rebeldía de Toprak, del divorcio, de la distancia entre ellos, y cuanto más alimenta esa idea, más peligroso se vuelve. Pero el verdadero terremoto emocional está ocurriendo en otro lugar. Una noche aparentemente normal, una noche que nadie recordaría si no fuera porque cambia algo fundamental entre Yusuf y Habba. Después de una larga jornada, ambos coinciden lejos de las miradas de los demás. Por primera vez no hay interrupciones, no hay obligaciones, no hay familiares observando, solo ellos dos y el silencio. Un silencio extraño. Incómodo al principio, pero lleno de emociones que ninguno sabe cómo expresar. Yusuf observa a Habba. Ella intenta evitar su mirada. Sin embargo, resulta imposible, porque cada vez que sus ojos se encuentran, algo ocurre. Algo que ninguno puede controlar. Durante unos segundos el mundo exterior desaparece, las diferencias sociales dejan de existir, los problemas familiares pierden importancia, y ambos sienten una cercanía que nunca habían experimentado antes. No se trata de palabras, no se trata de confesiones. Es algo mucho más profundo, más peligroso, porque nace directamente del corazón y precisamente por eso asusta. Habba es la primera en apartarse, sabe que está cruzando una línea, sabe que debería alejarse. Sabe que el camino por el que está avanzando solo puede terminar en sufrimiento, pero también sabe otra cosa, ya es demasiado tarde para fingir que Yusuf no significa nada para ella. Yusuf tampoco consigue dormir esa noche. Por primera vez se permite admitir algo que llevaba semanas intentando ignorar. Piensa en Habba constantemente, piensa en su sonrisa, en su fuerza, en la manera en que protege a quienes ama. Y cuando intenta imaginar la mansión sin ella, siente una incomodidad que no puede explicar. Esa sensación lo acompaña hasta el amanecer. Mientras tanto, Hamiyet empieza a sospechar que sus temores eran correctos. Observa a Yusuf, observa a Habba, y comprende que el problema es mucho más grave de lo que imaginaba. Ya no se trata solamente de una atracción pasajera, algo está creciendo entre ellos, algo que podría destruir todos sus planes. Por eso decide actuar con mayor rapidez, porque si espera demasiado, tal vez ya sea imposible detenerlos, y mientras Hamiyet prepara su siguiente movimiento, otra bomba está a punto de explotar. Sidki descubre nuevos detalles sobre el proceso de divorcio, detalles que lo llenan de rabia, detalles que lo convencen de que está perdiendo definitivamente a Toprak. La desesperación vuelve a apoderarse de él, y esta vez nadie sabe hasta dónde será capaz de llegar. Porque un hombre que ya no tiene nada que perder puede convertirse en la persona más peligrosa de todas. Y lo peor aún está por llegar. Las grandes tragedias nunca llegan de repente. Primero aparecen pequeñas señales, miradas que duran demasiado. Silencios que esconden sentimientos, mentiras que parecen inofensivas, y cuando nadie presta atención, el desastre ya está creciendo en las sombras. En la mansión Hankoolu, Yusuf comienza a sentirse atrapado entre dos mundos completamente distintos. Por un lado está la vida que todos esperan que tenga, una vida ordenada, predecible, construida según los deseos de Hamiyet. Por otro lado aparece algo nuevo, algo que no puede controlar.
algo que lleva el nombre de Habba. Cada día que pasa le resulta más difícil ignorar la presencia de la joven. Incluso cuando intenta concentrarse en el trabajo termina pensando en ella. Cuando sale de la finca recuerda alguna conversación. Cuando regresa busca inconscientemente verla. Y aquello empieza a preocuparlo. Porque Yusuf siempre ha sido un hombre acostumbrado a controlar sus emociones. Sin embargo, con Java todo parece diferente. Mientras tanto, Java vive una lucha todavía más dolorosa. Sabe perfectamente que debe alejarse. Sabe que cualquier esperanza relacionada con Yusuf puede destruirla. Las diferencias entre ambos son demasiado grandes. Él pertenece a una de las familias más poderosas de la región. Ella apenas ha logrado sobrevivir a los golpes que le ha dado la vida, pero el corazón no entiende de diferencias sociales, no entiende de lógica. Y cuanto más intenta alejarse emocionalmente, más difícil resulta hacerlo. Por eso los días comienzan a convertirse en una tortura silenciosa, porque cada encuentro con Yusuf alimenta sentimientos que jamás debieron nacer. Mientras ellos luchan contra emociones que ninguno se atreve a confesar, Betul ha decidido pasar al ataque. Ya no está dispuesta a quedarse observando, no después de todo lo que ha descubierto. No después de ver la forma en que Yusuf mira a Habba. Betul conoce perfectamente a los hombres, sabe reconocer cuando una mujer empieza a ocupar un lugar especial en su corazón, y por primera vez siente miedo, miedo de perder, miedo de que una simple trabajadora le arrebate aquello que considera suyo. Por eso comienza a acercarse todavía más a Yusuf, busca cualquier excusa para estar junto a él, participa en reuniones, organiza encuentros, propone actividades, todo con un único objetivo: conseguir que Yusuf la vea como la mujer ideal. Pero cada intento parece producir el efecto contrario, porque cuanto más fuerza las situaciones, más evidente se vuelve la distancia emocional que existe entre ellos. Hamiyet también empieza a impacientarse. Su plan inicial era sencillo: alejar a Java, eliminar el problema antes de que creciera. Sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaba. Incluso después de haber tomado decisiones para apartarla, la influencia de Java sobre Yusuf sigue aumentando. Y eso la obliga a pensar en medidas mucho más drásticas, porque Hamiyet está convencida de algo: si no actúa pronto terminará perdiendo el control de la situación. Mientras tanto, otra historia avanza hacia una tragedia inevitable. Miniver intenta seguir adelante con los preparativos de su compromiso. Todos a su alrededor hablan de vestidos, de celebraciones, de su futuro, pero nadie le pregunta lo único que realmente importa: si es feliz, porque la respuesta sería devastadora. No lo es. Cada vez que sonríe, está fingiendo. Cada vez que habla del futuro, siente que está hablando de la vida de otra persona. Y cada vez que escucha el nombre de Jid, su corazón vuelve a romperse. Por mucho que intente olvidarlo, sigue amándolo, con la misma intensidad, con el mismo dolor, y precisamente por eso empieza a cometer errores. Pequeños errores que no pasan desapercibidos para quienes la rodean. Porque resulta imposible esconder eternamente un amor tan profundo. Muy lejos de allí, Jid sigue hundiéndose. La desesperación ya no es solamente tristeza, ahora se está convirtiendo en rebeldía, en rabia, en una necesidad obsesiva de recuperar a la mujer que ama. Durante días intenta convencerse de que debe aceptar la situación, pero fracasa una y otra vez, porque en el fondo sigue creyendo que Munever también lo ama. Y lo peor es que tiene razón. Esa certeza termina alimentando una decisión extremadamente peligrosa, una decisión que podría destruir la vida de ambos. Mientras tanto, Toprak continúa enfrentando las consecuencias de su separación. La demanda de divorcio sigue avanzando. Cada paso legal representa una victoria para ella, pero también una nueva humillación para Sidki, y Sidki ya está llegando al límite. La ira lo consume, la vergüenza lo persigue. La sensación de haber sido abandonado delante de todos resulta insoportable. Por eso empieza a actuar de manera cada vez más impulsiva. Cada conversación termina en discusión, cada problema termina en explosión, y quienes lo conocen comienzan a preocuparse seriamente. Porque ya no parece el mismo hombre, es como si estuviera perdiendo el control sobre sí mismo. Sin embargo, la situación alcanza un nuevo nivel cuando Sidki decide presentarse una vez más ante Toprak. Está convencido de que todavía puede recuperarla. Está convencido de que una conversación bastará para cambiarlo todo. Pero la realidad resulta mucho más cruel. Toprak ya no es la mujer sumisa de antes, ya no baja la mirada. Ya no acepta excusas, ya no se deja manipular. Por primera vez habla con firmeza, con determinación, con una fuerza que sorprende incluso a quienes la rodean. Y eso vuelve todavía más peligrosa la reacción de Sidki, porque los hombres incapaces de aceptar una derrota suelen cometer los peores errores. Mientras tanto, Yusuf sigue acercándose emocionalmente a Toprak y a su familia, debido a la situación médica de la madre de las hermanas. Cada ayuda que ofrece fortalece los lazos entre ellos. Cada gesto de apoyo aumenta el respeto que sienten por él, especialmente Toprak. Ella comienza a ver en Yusuf algo que jamás encontró en Sidku: responsabilidad, honestidad, protección.
Y aunque sus sentimientos siguen siendo completamente distintos a los de Java, no puede evitar admirarlo cada vez más. Precisamente esa admiración terminará provocando nuevos rumores. Rumores que pronto llegarán a oídos de personas equivocadas. Y en un lugar donde las apariencias importan tanto, los rumores pueden resultar más peligrosos que la verdad. Pero la noche más importante todavía está por llegar. Una noche en la que varias máscaras comenzarán a caer. Una noche en la que Yusuf tendrá que enfrentarse a emociones que ya no puede seguir negando. Una noche en la que Jabba comprenderá que alejarse es mucho más difícil de lo que imaginaba. Y una noche en la que Betul descubrirá que está perdiendo terreno, porque por primera vez siente que Yusuf no solo está interesado en otra mujer, sino que podría estar enamorándose. Y si eso ocurre, todos los planes construidos durante meses se derrumbarán. Sin excepción. Hay momentos en los que una persona descubre que su vida ha cambiado para siempre, no ocurre con una gran explosión, no sucede de repente, a veces basta una sola mirada, una sola decisión, un instante en el que el corazón toma el control y la razón deja de tener importancia, y precisamente ese momento está acercándose para Yusuf y Jabba. Mientras la tensión crece dentro de la mansión Han Kolu, los conflictos empiezan a multiplicarse por todas partes. Lo que antes eran simples sospechas ahora se está convirtiendo en una realidad imposible de ocultar. Porque cada vez más personas comienzan a notar algo extraño entre Yusuf y Jabba, algo que ninguno de los dos ha confesado todavía, pero que resulta evidente para quienes observan desde fuera. Amiet es una de esas personas. Y cuanto más observa, más preocupada se siente. Desde hace semanas intenta convencerse de que todo está bajo control. Sin embargo, la realidad le demuestra lo contrario. Yusuf ya no actúa igual. Cuando se menciona el nombre de Jabba, presta atención inmediatamente. Cuando ella tiene un problema, él aparece para ayudarla. Cuando alguien la critica, Yusuf la defiende con una naturalidad que empieza a resultar sospechosa. Para Hamiet, aquello representa una amenaza directa, no solo para sus planes, también para la reputación de la familia, por eso decide endurecer su postura. Si Jabba no desaparece voluntariamente, ella misma se encargará de apartarla definitivamente. Pero mientras Hamiet prepara sus movimientos, otra crisis mucho más urgente está a punto de explotar. Sidki ha perdido completamente la paciencia. La demanda de divorcio sigue avanzando. Los rumores se extienden por todo el pueblo, y cada día que pasa siente que pierde más control sobre su vida. Lo peor para él no es el divorcio, lo peor es la sensación de haber sido reemplazado, porque en su mente existe una idea que no deja de crecer. Está convencido de que Yusuf ocupa un lugar demasiado importante en la vida de Toprak, y esa obsesión termina empujándolo hacia una situación extremadamente peligrosa. Una noche, dominado por la rabia y la desesperación, decide ir directamente a buscar a Toprak. No quiere escuchar explicaciones, no quiere negociar, solo quiere recuperarla, a cualquier precio. Cuando llega, el ambiente se vuelve tenso inmediatamente. Toprak comprende que algo no está bien, puede verlo en sus ojos, puede escucharlo en su voz. Sidki ya no está razonando, está actuando impulsado únicamente por el orgullo herido. ¿Vas a volver conmigo? La frase suena más como una orden que como una petición, pero Toprak no retrocede. Ya no. Durante demasiado tiempo soportó humillaciones, demasiado tiempo justificó errores que jamás debieron repetirse. Ahora ha encontrado la fuerza para defenderse. Y no piensa renunciar a ella. La discusión escala rápidamente, las voces aumentan, los reproches se acumulan, y entonces sucede algo que nadie esperaba. Sidki pierde el control. Por unos segundos, el miedo vuelve a reflejarse en el rostro de Toprak. Ese miedo que creyó haber dejado atrás. Ese miedo que tantas veces tuvo que soportar durante su matrimonio. Pero esta vez las cosas son distintas, porque alguien interviene. Yusuf. Su aparición cambia completamente la situación. La tensión se vuelve insoportable. Dos hombres frente a frente, dos mundos completamente distintos, uno dominado por la rabia, el otro intentando mantener la calma. Sidki siente que Yusuf le ha quitado todo, su dignidad, su matrimonio, su lugar, y esa sensación lo empuja a enfrentarlo abiertamente. Las acusaciones comienzan a salir una tras otra, los insultos llenan el ambiente. La situación está a punto de convertirse en una tragedia, pero Yusuf consigue mantener el control, al menos por el momento. Y aunque el conflicto termina sin consecuencias irreparables, algo cambia para siempre aquella noche. Toprak comprende que ya no está sola. Por primera vez alguien la ha protegido sin pedir nada a cambio. Por primera vez alguien ha estado dispuesto a enfrentar el peligro por ella, y ese gesto queda grabado en su memoria. Mientras tanto, Jabba observa todo desde una posición mucho más complicada. Porque cada vez que ve actuar a Yusuf, la admiración que siente por él crece aún más. Intenta resistirse, intenta convencerse de que esos sentimientos son imposibles. Pero resulta inútil, y lo peor es que empieza a notar algo inquietante. Yusuf también ha comenzado a cambiar.
Las conversaciones entre ambos son diferentes, más profundas, más personales, más sinceras. Cada encuentro deja una huella. Cada despedida resulta más difícil, y poco a poco ambos comienzan a depender emocionalmente de esos pequeños momentos compartidos. Betul tampoco tarda en percibirlo. De hecho, es probablemente quien mejor entiende lo que está ocurriendo, porque conoce perfectamente la expresión de una persona enamorada, y empieza a verla reflejada en los ojos de Yusuf. Eso la llena de miedo, pero también de determinación. No piensa rendirse. No después de haber llegado tan lejos. Por eso decide acercarse todavía más a Hamiyet. Ambas mujeres entienden que el tiempo se está acabando. Si no actúan rápido, Java terminará ocupando un lugar imposible de reemplazar, y eso no puede suceder, al menos no según sus planes. Mientras las conspiraciones crecen dentro de la mansión, Munever continúa atrapada en una prisión emocional. Las reuniones con Uygar deberían ayudarla a sentirse más tranquila. Deberían acercarla al hombre con quien supuestamente compartirá el futuro, pero ocurre exactamente lo contrario. Cada encuentro le recuerda cuánto extraña a Jid, cuánto lo sigue amando, y cuánto dolor le provoca la vida que otros han elegido para ella. Uygar intenta mostrarse amable, educado, paciente, pero ninguna de esas cualidades consigue llenar el vacío que existe en el corazón de Munever, porque ese lugar sigue perteneciendo a otra persona. Y cuanto más intenta ignorarlo, más fuerte se vuelve ese sentimiento. Por otro lado, Jid continúa sufriendo en silencio. Aunque intenta aparentar fortaleza, cada noticia relacionada con Munever lo destruye un poco más. Sabe que la está perdiendo. Sabe que el tiempo juega en su contra. Y precisamente por eso empieza a contemplar decisiones desesperadas. Decisiones que podrían cambiar el destino de ambos para siempre. Mientras tanto, Hamiyet finalmente da el paso que llevaba tiempo preparando. La orden es clara, Java debe abandonar la mansión. No hay negociación, no hay discusión, no hay alternativas. La noticia cae sobre Java como un golpe devastador. Aunque ya sospechaba que podía ocurrir, escucharla directamente resulta mucho más doloroso de lo que imaginaba, porque ahora comprende que deberá alejarse de Yusuf, tal vez para siempre. Y por primera vez siente auténtico miedo, no por quedarse sin trabajo, no por las dificultades económicas, sino por lo que ocurrirá con su corazón cuando ya no pueda verlo. Sin embargo, lo que Hamiyet todavía no sabe es que ya es demasiado tarde. Porque los sentimientos que intentó detener han crecido demasiado, y cuanto más intenta separar a Yusuf y Jabba, más evidente se vuelve el vínculo que existe entre ellos. Un vínculo que pronto desafiará todas las reglas, todas las expectativas, y todos los planes que otros han construido para sus vidas. A veces el destino no destruye una vida de golpe. Primero la llena de esperanzas, después le hace creer que todo puede mejorar. Y justo cuando el corazón vuelve a soñar, llega el golpe más cruel. Porque en amor del cielo a la tierra, nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones. Y cuando los secretos, los sentimientos prohibidos y las ambiciones chocan entre sí, el resultado siempre termina siendo devastador. La orden de Hamiyet ya ha sido dada. Java debe marcharse. Para la dueña de la mansión no existe otra solución. Ha observado demasiado, ha comprendido demasiado, y sabe perfectamente que mientras Java permanezca cerca de Yusuf, los sentimientos entre ambos seguirán creciendo. Por eso decide actuar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, lo que Hamiyet jamás imaginó es que aquella decisión terminaría afectando al propio Yusuf mucho más de lo esperado. Cuando Yusuf descubre que Java se marchará, una sensación extraña se apodera de él. Al principio intenta convencerse de que no significa nada, que simplemente se trata de una empleada abandonando la casa, pero cuanto más piensa en ello, más incómodo se siente. Los pasillos parecen distintos, la finca parece distinta. Incluso la rutina diaria pierde parte de su sentido, y por primera vez empieza a hacerse una pregunta que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Por qué le importa tanto Jabba? La respuesta aparece poco a poco, en los recuerdos, en las conversaciones compartidas. En las veces que ella logró hacerlo sonreír cuando nadie más podía, en la preocupación que siente cada vez que algo le ocurre, y entonces comprende algo que cambia por completo su mundo. Lo que siente por Java ya no es simple simpatía, ya no es compasión, ya no es amistad, es algo mucho más profundo, mucho más peligroso y mucho más difícil de ignorar. Mientras tanto, Java intenta mantener la dignidad. No quiere llorar, no quiere mostrar debilidad, pero cada rincón de la mansión le recuerda todo lo que ha vivido allí, los momentos junto a Toprak, las conversaciones con Yusuf, las pequeñas ilusiones que jamás se atrevió a compartir con nadie. Y cuanto más se acerca el momento de partir, más dolorosa resulta la despedida, porque sabe que no solamente está abandonando un lugar, está intentando abandonar a la persona que ocupa sus pensamientos desde hace meses. Sin embargo, el corazón se niega a obedecer. Por más que intenta convencerse de que todo terminará allí, algo dentro de ella sigue aferrándose a la esperanza. Una esperanza que ni siquiera sabe explicar.
Mientras Yusuf y Java luchan contra sentimientos imposibles de ocultar, otra tragedia continúa desarrollándose. Munever vive los días más difíciles de su vida. La presión familiar aumenta, los preparativos continúan. Todos parecen felices por su futuro. Todos excepto ella. Porque cuanto más se acerca el compromiso, más evidente resulta una verdad imposible de negar. Sigue enamorada de Ji-Eat, y no importa cuánto intente ocultarlo. No importa cuántas veces se repita que tomó la decisión correcta, su corazón sigue perteneciendo al mismo hombre. Por otro lado, Ji-Eat tampoco consigue seguir adelante. Cada noticia relacionada con Minever lo destruye un poco más. Cada día lejos de ella parece eterno. Y finalmente comprende algo. Si no lucha ahora, la perderá para siempre. Aquella certeza lo empuja hacia una decisión desesperada. Una decisión que podría cambiar el destino de ambos. Porque el amor, cuando es verdadero, rara vez acepta rendirse sin pelear. Mientras tanto, Toprak continúa intentando reconstruir su vida. La demanda de divorcio sigue avanzando. Y por primera vez empieza a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no tenga miedo, donde pueda criar a Rusgar en paz, donde no tenga que soportar humillaciones constantes. Pero Sidki no está dispuesto a aceptar esa realidad. Después de la humillación sufrida frente a Yusuf, su resentimiento alcanza niveles peligrosos. Ya no piensa con claridad, ya no escucha consejos, ya no distingue entre amor y posesión, lo único que sabe es que no quiere perder a Toprak. Y precisamente esa obsesión lo convierte en una amenaza cada vez más impredecible. Quienes lo rodean empiezan a darse cuenta. Porque la desesperación de Sidki ya no puede ocultarse, cada conversación termina en gritos, cada problema termina en violencia verbal. Y nadie sabe cuál será su siguiente movimiento. Sin embargo, en medio de tantos conflictos, surge una noticia capaz de devolver algo de esperanza. La búsqueda de un riñón compatible para la madre de Java y Toprak continúa avanzando. Después de meses de sufrimiento, por primera vez parece existir una posibilidad real, una posibilidad de vida, una posibilidad de futuro. La noticia emociona profundamente a toda la familia, especialmente a Toprak, porque durante mucho tiempo había vivido con el miedo constante de perder a su madre. Ahora, por primera vez se permite soñar, y una vez más, Yusuf está relacionado con esa esperanza, su ayuda, su apoyo, su compromiso. Todo ello fortalece aún más el vínculo que mantiene con la familia Karagul, un vínculo que pronto será imposible de romper. Mientras tanto, Betul observa cómo sus planes comienzan a derrumbarse. A pesar de todos sus esfuerzos, no logra ocupar el lugar que desea en la vida de Yusuf. Por el contrario, cada día que pasa siente que Java se vuelve más importante para él, incluso estando lejos, incluso intentando desaparecer, y eso la llena de frustración, porque comprende una verdad que nadie puede cambiar. Cuando un hombre empieza a enamorarse, resulta casi imposible obligarlo a mirar hacia otra dirección. Hamid también comienza a percibirlo. Por primera vez siente miedo. Miedo de perder el control sobre su hijo. Miedo de que Yusuf tome decisiones sin consultarla. Miedo de que el futuro que imaginó durante años desaparezca ante sus ojos. Y ese miedo le empuja a prepararse para una guerra mucho más grande, porque Hamid no piensa rendirse. No ahora. No cuando siente que todavía puede cambiar las cosas. Pero el destino parece tener otros planes, porque cuanto más intentan separar a Yusuf y Java, más fuerte se vuelve aquello que los une. Más evidente, más profundo, más imposible de destruir. Y precisamente ahí termina esta etapa de la historia, con corazones divididos, con amores imposibles, con promesas rotas, con secretos que todavía esperan salir a la luz. Y con un futuro incierto para todos los protagonistas. Yusuf está a punto de enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Java deberá decidir si lucha por el amor o renuncia a él para siempre. Toprak continuará peleando por recuperar su libertad. Minever tendrá que escoger entre el deber y el corazón. Ji-Eat se negará a aceptar la derrota. Y Sidki seguirá avanzando por un camino cada vez más oscuro y peligroso. Porque esta historia apenas está comenzando. Y las mayores tragedias, las mayores traiciones y los amores más intensos todavía están por llegar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de Amor del Cielo a la Tierra. Yo soy Nicodem, gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video.